Y quiero hablar hoy de esta palabra, transformado según su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Transformados según su voluntad, no según mi voluntad, ni según la voluntad del mundo, ni según la voluntad de la familia, porque la familia dice, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, y si Dios quiere que sea predicador. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios quiere que sea pastor, que sea apóstol, que sea empresario, o sea, ¿cuál es la transformación que Dios quiere para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar? Porque el mundo también te presenta un modelo, el mundo también te presenta un diseño. El mundo dice, esta persona debería ser tal cosa, esta persona ¿por qué es así? Esta persona ¿por qué se comporta así? Porque el mundo te quiere encajonar en su propio diseño. El mundo te quiere ir transformando, pero ¿a la imagen de qué? A la imagen del mundo. Pero Dios nos quiere ir transformando a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A la imagen de Dios, según su perfecta voluntad, según el beneplácito de su voluntad. ¿Cuántos entienden eso? La Biblia dice en Efesios 1:5, vamos a leer la palabra en Efesios 1:5. Dice la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire que la palabra está diciendo que Dios con su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Por eso cuando te dice, tiene que parecerte ¿a quién? Tiene que parecerte a tu Padre Celestial primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que Él te predestinó para ser adoptado hijo suyo. Y dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad, según la voluntad de Dios y no según la voluntad del hombre, según la voluntad de Dios y no según la voluntad de tu casa. Ahorita acabamos de venir de Cartagena, venimos viajando 4 horas para estar en este servicio poderoso. ¿Cuántos dicen amén? 4 horas viajando y aquí estamos como si nada, como si hubiésemos venido ahí de la esquina, porque es la unción, es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, que vengamos a congregarnos, que vengamos a recibir la palabra. Dios es el que coloca en nuestros corazones el querer como el hacer. Por eso hay gente que después de viajar 4 horas estuviera, yo voy a descansar, estoy cansado. Vengo 4 horas manejando, pero estoy igual, es como si hubiese venido de aquí mismo de Sagún. Estoy igual. ¿Por qué? Porque tengo entre ceja y ceja hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tengo enfocado en la voluntad de Dios. No estoy enfocado en mi cuerpo, no estoy enfocado en mi cansancio, no estoy enfocado en que no he desayunado. Estoy enfocado en la palabra de Dios, en hacer la comisión que Dios me ha mandado. Por eso cuando la gente dice, yo voy a ser una persona que voy a tener un apartamento, una finca para irme a trabajar, irme a descansar los domingos, yo quiero una casa finca, yo quiero tener una cabaña en la playa para yo los domingos irme con mi familia. Y la persona está pensando en eso y dice Dios, ahora te voy a convertir en un predicador para que los domingos vayas a servir a la casa de Dios. No vas a ir para ninguna finca, no vas a ir para ninguna cabaña, no vas a ir para ninguna playa, vas a predicar la palabra de Dios, vas a servirle a Dios, porque es según la voluntad de Dios. Porque hay gente que se encasilla. Hay gente que dice, cuando yo tenga esto y esto. No. La voluntad de Dios, y cuando ya Dios te mete en su voluntad, eso pasa a un segundo plano. Eso pasa a un segundo lugar. Todo pasa a un segundo lugar. Cualquiera dijera, ahora los pastores llegan, se van para la casa, descansan, desayunan, van a ver cómo están sus hijos. No, eso no fue lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo que teníamos que estar aquí hoy predicando, alabando, enseñando. Porque las cosas pasan en un segundo plano. Todo. Porque la gente dice, yo amo a Dios, yo amo la palabra de Dios, pero ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos aman al Señor sobre todas las cosas? ¿Cuántos le sacan excusa a Dios aquí? Porque hay gente que le saca excusa a Dios, no, porque es que no tengo en qué irme.
Vea, nosotros venimos 4 horas viajando. ¿Cómo que ustedes no tienen que venirse aquí en Sagún? El Sagún que uno camina ahí 5 minutos y ya está en el centro. El médico le mandó a caminar y entonces no va a la iglesia porque no tienen que ir. Oye, aproveche y camine para la iglesia, porque está pasado de kilo. El apóstol Pablo también, él pensaba una cosa. Él iba, dice la Biblia que el apóstol Pablo era fariseo de fariseo, era un hombre que, ¿cuál era de pronto el pensamiento de él? En convertirse en un rabino, en convertirse en un rabón y una persona que instruía sobre la ley. El hombre estaba siendo educado a los pies de Gamaliel, un erudito, un doctor de la ley. Era un hombre muy respetado, Gamaliel. Este hombre era famoso en Israel porque los que eran discípulos de él, los que eran alumnos de él, se convertían en rabinos, se convertían en personas ilustres. Y así estaba Pablo, llamado Saulo también, y dice la palabra que estaba a los pies de Gamaliel. Y él, me imagino que pensaba: yo aquí voy a ser el reemplazo de Gamaliel, yo voy a ser el reemplazo del sumo sacerdote, aunque de pronto no podía ser sacerdote porque era de la tribu de Benjamín, pero dice que él podía ser un maestro, un rabino, un escriba, y él estaba ahí entrenándose. Y dice la palabra que él pidió cartas al sumo sacerdote para apresar a todos los cristianos, a todos los que predicaban sobre Jesús. Y dice la palabra que iba con ese pensamiento. Él dijo: hoy voy a matar a varios cristianos, hoy voy a apresar a varios. La meta de hoy es llevarme 20, 30 cristianos para la cárcel. Él iba con ese plan, pero dice la palabra que cuando iba camino a Damasco, hacia Siria, dice la palabra que se le apareció en el camino una voz. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos que vamos a hacer algo, Dios nos transforma en otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros queremos, porque mire que él iba camino a Damasco. Ciertamente llegó a Damasco, pero no llegó a ser lo que él pensaba hacer cuando salió de su casa. Hay gente que nació con un pensamiento, se crió con un pensamiento y Dios le transformó el pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le transformó el plan y Dios le cambió el plan por el plan que le había asignado el mundo. ¿Cuál era el plan que le había asignado el mundo? ¿Cuál era el plan que le había asignado los sacerdotes a Pablo? El plan era apresar cristianos. El plan era meter a la cárcel. Dice la Biblia que lo sacaban por el pelo de las casas. El hombre era bastante furioso, el hombre tenía un celo por la ley. ¿Y cómo Dios lo transformó? Y dice la palabra que Dios lo transforma. Y dice después: ya la salvación no es por ley, sino por gracia. O sea, la ley era lo más importante para él cuando él estaba a los pies de Gamaliel. La ley era lo más. Dice la palabra que él era celoso de la ley. Dice que era celoso de las costumbres de sus padres. Pero todo eso, dice Pablo al final, todo eso lo he echado por basura por seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo transformó en un hombre de ley a un hombre de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y ya él decía: tú no vas a ser salvo por la ley ni por obra, sino por la gracia de Dios. Y él hablaba del amor. Y era un hombre violento, era un hombre que mataba, que apresaba, pero después lo escuchabas hablando del amor. Y decía: el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser, pero Dios lo transformó según su voluntad. ¿Y cuántos quieren ser transformados aquí según la voluntad de Dios? Levante la mano. Los que no levanten la mano. Y dice la palabra que cuando él iba, Hechos capítulo 9, versículo 3, Hechos 9, versículo 3, dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. Él no se lo esperaba. Él no creía. Él estaba enfocado en otra cosa. Por eso hay gente que, si quiere ser transformada según la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer es escuchar la voz de Dios. Porque Pablo iba con un
propósito, iba con un destino, iba con una función. Pero dice la palabra que vino una luz del cielo, y dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo primero que Saulo le sucedió para ser transformado según la voluntad de Dios es el que escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que le pasó a él fue que escuchó la voz de Dios. Es lo primero que tú tienes que tener, es lo que tú debes anhelar, escuchar la voz de Dios para ser transformado según su voluntad. Padre, ¿en qué quieres que yo me transforme? ¿Qué quieres que yo termine mi vida? ¿Qué quieres que yo invierta mi tiempo? ¿En qué quieres que yo invierta mi vida? ¿En qué quieres que invierta mi fuerza? Y dice la palabra que escuchó una voz. Escuchó una voz. Y mire que los que iban con él, dice que escucharon la voz, pero no entendieron lo que dijo la voz. Solamente el único que entendió lo que la voz habló fue Pablo, porque hay gente que no te va a entender cuando tú estás siendo transformado por Dios. Hay gente que no va a entender por qué. Pero si yo te estoy invitando para ir a tal parte, pero mira, te vas a perder este domingo. Mira, ahora nosotros hubiésemos quedado allá en Cartagena, allá en las playas de Cartagena, las playas de Boca Grande, allá en las playas de La Boquilla, hubiésemos comido un pescado. Ahora estuviéramos comiendo un pescado de esos bien grandes, allá que hace nuestra amiga, nuestra pastora amiga. Pero no, nosotros decidimos venir a escuchar la voz de Dios que nos dijo: hoy tenemos que estar en la escuela dominical. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que hoy estuvieran allá en el centro histórico. Vamos a caminar el centro histórico como turistas, como los turistas. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que te va a decir: pero tú qué vas a hacer para la escuela un domingo, que eso no va a pasar nada. Un domingo estás aquí ya en Cartagena, ya, ¿por qué no disfrutas? ¿Por qué no vas al servicio allá? Vas al centro histórico, almuerzas allá, o te vas a la playa, te bañas. Aprovecha, eso no se ve todos los días. Pero esa no es la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La voz de Dios tiene que ir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? No dejando de congregarse. ¿Cuántos dicen? Como algunos tienen por costumbre. Y más sabiendo que el día se acerca, que la hora se acerca, que ya estamos más cerca que cuando creímos. Estamos más cerca de la venida de Cristo. No vaya a ser que venga Cristo y me encuentre allá en la playa de Boca Grande. Como dice la canción, ¿cómo te encontrará? Me encontrará. ¿Cómo te irá a encontrar Dios cuando venga? ¿Cómo te irá a encontrar Cristo? Te irá a encontrar haciendo la voluntad de Dios. Te irá a encontrar con fe. Te irá a encontrar siendo transformado cada día más. O te irá a encontrar en retroceso. O te irá a encontrar en estancamiento. O te irá a encontrar siendo el mismo y no te dejaste transformar porque no querías escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra en el versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra que él escuchó la voz. La voz de Dios se manifiesta de tres maneras. La voz de Dios la podemos escuchar a través del mismo Dios hablándonos, como en este caso le habló el mismo Cristo, le habló a Pablo, pero también la podemos escuchar a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que nosotros leemos es la voz de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dices, yo no he escuchado la voz de Dios, es porque no has leído la palabra. La voz de Dios está en la palabra, pero la voz de Dios también se manifiesta a través de sus ministros, a través de sus pastores, a través de los apóstoles, a través de los hombres que Dios escogió. Por eso cuando Pablo escuchó la voz de Dios, Dios no le dio las instrucciones, sino que lo mandó para donde Ananías y le dijo, ves Ananías, a Damasco, ves, y hay un hombre que te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y dice la palabra que Ananías llegó y le puso las manos en el versículo 17, que Ananías le dijo, Jesús me ha mandado, Jesús me ha enviado para que recibas la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Pablo no fue lleno del Espíritu Santo cuando le habló la voz. Pablo fue lleno del Espíritu Santo cuando Ananías le puso la mano. Porque Dios también usa a sus ministros. ¿Para qué? Para que tú seas transformado. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero no estás escuchando a tus pastores. ¿Acaso ellos no te están ayudando a que seas transformado? ¿Acaso ellos no te están guiando? ¿Acaso ellos no te están hablando con la palabra? Y dice la Biblia que Ananías le puso las manos, inmediatamente le puso las manos. ¿Qué le pasó a Pablo? Recobró la vista, porque Pablo había quedado sin vista a causa del resplandor, a causa de la gloria de Dios. Y dice la palabra, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, escuchar la voz de Dios para ser transformados. Si no estás escuchando la voz de tus pastores, si no estás escuchando la voz de lo que dice la palabra de Dios, o no estás escuchando el Espíritu Santo, entonces vas a escuchar otras voces. Vas a escuchar las voces de tu familia, las voces del mundo, las voces de tus amigos, las voces de tus vecinos, la voz del diablo te va a decir, no hagas esto, no cambies, no te transformes, porque el enemigo no quiere que seas transformado según la voluntad de Dios. Y dice la palabra que lo segundo que le sucedió a Pablo, lo segundo que hizo Pablo, mire la transformación que tuvo Pablo, tremenda transformación. Esa es la transformación que Dios quiere hacer con nosotros, una transformación que todo el mundo se sorprenda. Aún Ananías se sorprendió y Ananías dijo, Señor, pero yo me acuerdo, yo he escuchado de ese hombre que es el que mata a los cristianos y me vas a mandar para donde él. Pero Dios le dijo, ve, porque este va a ser un instrumento escogido en mis manos. Lo voy a transformar, que ni tú mismo lo vas a reconocer. Ni tú mismo vas a cambiar la percepción que tenías de él. Vas a cambiar la imagen que tenías de él. Y le vas a decir, apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no le vas a decir el perseguidor, sino el apóstol Pablo. Y lo segundo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de Dios. Si tú no te pones a disposición de Dios, Dios no te puede transformar. Si tú no te pones en las manos de Dios, Dios no te va a transformar. Tú tienes que tener disposición para ser transformado. Tú no puedes estar sacándole siempre excusa a Dios. Tú no puedes siempre estar justificando las cosas que hace que no le agradan a Dios. No puedes estar justificando siempre estar en el mismo lugar. Porque hay gente que dice, yo no he sido transformado es porque no me queda tiempo. Yo no he sido transformado es porque eso en la iglesia me queda lejos. Yo no he sido transformado porque he pasado ocupado. Esos son excusas, porque tú tienes que ponerte a disposición de Dios y Dios te va a transformar, aún estando ocupado, aún viviendo lejos, aún donde estés haciendo lo que estés haciendo. Si tú te pones a disposición de Dios, Dios te va a transformar según su voluntad, según el beneplácito de su voluntad. Y dice la palabra en el versículo 6 de ahí del capítulo 9, en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a disposición de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es ponerse a disposición de Dios. Tú dices, Padre, yo quiero que tú me transformes. ¿Qué quieres que yo haga? Pero si tú dices, yo quiero que tú me transformes, pero no te pones a la disposición de Dios, Dios no te puede transformar, porque Dios necesita que tú estés dispuesto a ser transformado, a que vaya donde Dios quiera que te mande, a que haga lo que Dios quiera que haga para ser transformado. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque, y entonces la gente dice, yo quiero buscar a Dios, yo quiero crecer en el Señor. Y entonces los pastores te dicen, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No hace ni una, ni la primera. No tiene disposición. Tienes que discipularte, no ha hecho discipulado.
Tiene que hacer liderazgo, no ha hecho liderazgo. Tiene que bautizarse, no se ha bautizado. Tiene que hacer retiro veraca, no ha hecho retiro veraca. O sea, uno le dice lo que tiene que hacer, ¿según qué? Según la voz de Dios, según lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque la gente está esperando, voy a esperar que Dios me diga, para ver qué tengo que hacer para ser transformado. Tienes que dejar el orgullo. Ya el pastor te lo dijo, ya la pastora te lo dijo, ya eso es lo que tienes que hacer, pero tú no estás dispuesto. Por eso, cuando Isaías vio la gloria de Dios y dice que empezaron a hablar en el cielo, el Padre dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no dijo: ¿y quién será? ¿A quién? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías se puso a disposición de Dios, inmediatamente vino un ángel, dice la palabra, que limpió su boca. ¿Cuántos dicen amén? Y colocó la palabra de Dios en su boca y colocó. Por eso es que nosotros, cuando nos ponemos a disposición de Dios, Dios nos va a transformar, Dios nos va a dar palabra, Dios nos va a dar revelación, Dios nos va a empezar a moldear. Dios, si la vasija no está en las manos del alfarero, no pasa nada. Si el barro está por allá y el alfarero por acá, el barro seguirá siendo barro y el alfarero seguirá siendo alfarero. ¿Cuántos dicen amén? El alfarero jamás pierde su función porque el barro siga siendo barro. El alfarero siempre tiene vacío, nunca está sin trabajo. Y a veces nosotros queremos la transformación, pero según mi voluntad, según lo que yo creo, según mis pensamientos. Y la transformación tiene que ser según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios? Y dice la palabra que Pablo se puso a disposición de Dios. Inmediatamente Pablo en Damasco, inmediatamente dice la Biblia que se bautizó. Y dice la Biblia que empezó a predicar la palabra de Dios. Y nadie se juntaba con él. Nadie quería juntarse con él porque tenía una fama ya lo conocían cómo era. Pero él siguió poniéndose a disposición de Dios. Él siguió siendo transformado por Dios. Él empezó a hacer la obra de Dios porque se puso a disposición. Inmediatamente Dios le dio palabra para predicar. Inmediatamente Dios le dio la revelación de la ley, le dio la revelación de la palabra, le dio la revelación de Cristo en los profetas, de Cristo en la Torá, y empezó a predicar y empezó en Damasco a ganar alma porque él estaba dispuesto. Por eso dijo, cuando iba para Jerusalén, dice la palabra que el profeta le dijo: en Jerusalén te van a apresar, en Jerusalén esto harán con el varón, el dueño de este cinturón, de este cinto, así lo van a atar en Jerusalén y así quedará preso. Y dijo Pablo: yo estoy dispuesto hasta morir en Jerusalén. Él estaba dispuesto a todo por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cualquiera que le dice que lo van a matar, que lo van a meter preso, dice no. Pero él fue transformado a tal manera, a tal grado, que él ya no le importaba su propia vida, ya no le importaba, porque él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya él no decía: yo no me pertenezco, ya yo no soy de este mundo, yo soy del reino, ya yo no soy de esta tierra, ya yo no soy Saulo, yo soy Pablo, ministro de Jesucristo, escogido según el beneplácito de su voluntad, ministro del Señor. Por eso dice la palabra ahí en Efesios que leímos al principio: predestinado. Pablo se puso a disposición y él entendió. Y mire que Pablo estaba a disposición de ¿quién? Estaba a disposición antes del sumo sacerdote. El sumo sacerdote le decía: ves a tal parte y tráeme 10 cristianos ahí, tráeme 10 personas presas. Y él iba. Estaba a disposición de Gamaliel. Gamaliel le decía: tenemos clase a las 5 de la tarde. Y ahí estaba Pablo a los pies de Gamaliel: maestro, vamos a empezar la clase. Llegaba a las 4.
Pero hay gente que dice, tenemos clase de discipulado a las 6 y no viene, no está dispuesto, saca la excusa, ay es que está lloviendo, ay que no sé qué, sacan unas miles de excusas, porque no están dispuestos a ser transformados. Cuando tú estás dispuesto, Dios va a trabajar en ti. La transformación requiere un sacrificio, requiere una disposición, requiere una actitud, requiere un compromiso. La transformación no es automática. La transformación no es que yo voy a ser transformado ahí en mi casa sentado viendo televisión. No. Yo voy a ser transformado siendo el mismo de siempre. Eso no es transformación. Es que la transformación empieza por ponerse a disposición. Hay gente que para ser un discipulado demora como 5 años. Para hacer un estudio de liderazgo, ahí se le pasa el tiempo ahí dando vueltas. Es que ahora no puedo, es que no sé qué, es que lo otro. Claro, y llega una persona nueva a la iglesia y dice, aquí estoy, pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ser discipulados? Claro que sí. ¿Vamos a hacer liderazgo? ¿Qué más hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo yo servir? Y esa persona es transformada rápidamente según la voluntad de Dios, y el otro que no está dispuesto se queda atrás y después empieza a envidiar al hermano que avanzó y a que ha sido transformado. Porque la disposición tiene que ser de corazón, tiene que ser sin importar. Mire, yo te digo una cosa, si Cristo viene ahora, ¿dónde va a quedar tu trabajo? ¿Dónde va a quedar tu familia? ¿Dónde va a quedar tu empresa? ¿Dónde va a quedar tu carro? ¿Dónde va a quedar tu moto? ¿Dónde va a quedar tu casa, tu finca? Si Cristo viene ahora, ¿qué va a quedar? No va a quedar nada, eso no va a servir de nada. Pero nosotros estamos dispuestos a invertirle tiempo a la construcción de la casa, a la construcción de la finca, a lavar la moto. Voy a lavar la moto el domingo, le voy a cambiar el aceite a la moto. Es que no puedo asistir al liderazgo porque voy a arreglar el carro, voy a arreglar la moto. Nosotros hemos aprendido que primero es Dios, y que las otras cosas se van acomodando según la voluntad de Dios, según lo que Dios está haciendo. Las otras cosas se tienen que sujetar a la voluntad de Dios. Todo se tiene que acomodar. Por eso dice la palabra que todo quedó bajo Cristo, todo quedó bajo el poder de Cristo. Todo está sujeto a Él. Y si tú le sirves a Cristo, si tú estás dispuesto para Cristo, ¿tú crees que Cristo te va a abandonar en las otras cosas? ¿Crees que Cristo te va a dejar en vergüenza? La palabra dice, todo el que cree no será avergonzado. Pero empezamos a sacar unas cuentas, empezamos a sacar unas excusas tremendas. Y lo tercero que Pablo, que vemos en la transformación de Pablo, en Hechos 26, vamos a ir a Hechos 26, capítulo 26, versículo 15. Aquí en este capítulo también Pablo empieza a relatar lo que le pasó esa vez que iba por el camino. Pero acá en este capítulo Pablo da otros detalles que no da en el capítulo 9. Por eso es importante mirar la palabra, mirar los detalles. Cuando uno lee un evangelio, de pronto el evangelio de Marcos no te da los detalles, pero Lucas sí te lo da, Mateo sí te da otros detalles. Por eso hay que entender eso. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 15, Pablo dijo, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. ¿Cuántos dicen amén? Para ponerte por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Lo que está diciendo la palabra es que Jesús le dijo a Pablo, levántate, ponte sobre tus pies.
porque para esto he aparecido a ti. Yo he aparecido a ti, yo me he revelado a ti para ponerte por ministro, para ponerte por testigo, para que abras los ojos de los ciegos, para que libres a la gente de la potestad, de las tinieblas, para que reciban perdón de los pecados. Eso es lo que yo te ofrezco. Eso es lo que yo te estoy diciendo que hagas, Pablo. Si tú quieres ser transformado según mi voluntad, Pablo, esto es lo que yo te estoy diciendo que hagas. ¿Y qué dice la palabra? Que Pablo aceptó la asignación de Dios. Lo tercero que tú tienes que hacer para ser transformado según la voluntad de Dios es aceptar la asignación que Dios te está dando. Porque Pablo pudo haber dicho, no, yo no quiero esa asignación, yo no quiero eso, porque yo quiero es ser maestro de la ley, yo quiero ser escriba, yo quiero ser maestro docto. La palabra dice que Pablo inmediatamente se bautizó, inmediatamente empezó a predicar en Damasco. Inmediatamente se contactó con Bernabé. Y dice la palabra que mire la asignación que Dios le da a Pablo. Y la pregunta es, ¿Pablo cumplió la asignación, sí o no? Sí, porque después vemos en todo el relato del libro de Hechos, en todas las cartas paulinas, vemos cómo toda esta palabra se cumplió, pero porque Pablo aceptó la asignación que Dios le había dado. ¿Cuál era la asignación? Vas a hacer luz a los gentiles, vas a predicar a los gentiles. Pero la asignación de Pablo al principio él no era esa. La asignación de él era que él iba a ser el maestro para los judíos. Él iba a ser maestro de la Torá, porque él se estaba preparando, era para eso. Él estaba con Gamaliel, con los doctos de la Torá, estaba con los rabinos. Él estaba preparándose para ser maestro a los judíos, a los que querían aprender la Torá, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero Dios le dice, ahora te voy a cambiar el pensamiento, te voy a cambiar la asignación. Ya no le vas ahora a enseñar a los judíos, le vas a enseñar a los gentiles la palabra de Dios, le vas a enseñar al pueblo que tú no quieres enseñar. Era una asignación muy difícil, porque los judíos no se acercaban a los gentiles ni para saludarlo, mucho menos para enseñarle algo, mucho menos para andar con ellos. Y dice la palabra que Pablo aceptó la asignación de Dios y empezó a predicarle a los gentiles. Y dice la palabra, y mire que Pablo al principio, él no quería predicarle a los gentiles. Si tú lees bien el libro de Hechos, dice que Pablo predicaba en la sinagoga de los judíos. En la sinagoga. Y dice que empezaba a predicar los domingos, los sábados en la sinagoga. Y los judíos empezaban a replicarle y empezaban a contradecirle lo que él decía. Y él le mostraba por los profetas, le mostraba por la ley de Moisés que Cristo es el Mesías, que Jesús era el Mesías, que Jesús resucitó de los muertos y que él fue enviado por el Padre. Y dice la palabra que la gente crujía los dientes. Los judíos no querían escucharlo. ¿Y por qué? Porque esa no era la asignación de él. Y dice la palabra que él se fastidió de eso y dijo, yo me lavo las manos, yo sacudo mis pies, voy ahora a los gentiles, porque allá me ha enviado Dios. Porque él entendió la asignación no era desgastarse con los judíos. Tienes que leer eso, leerlo bien, ahí está en la Biblia. Y dice que él me sacudo los pies, dijo él, me sacudo los pies, ustedes son de dura cerviz. Me voy a los gentiles y ellos oirán la voz de Dios. Y dice la palabra que Pablo, donde quiera llegaba, en cualquier ciudad gentil, la gente se convertía, las mujeres se convertían. Llegaba a Macedonia y la gente se convertía. Llegaba a Éfeso y la gente se convertía, porque empezó a aceptar la asignación que Dios le había dado. Y Dios empezó a darle señales de esa asignación. Dios empezó a darle evidencia de la asignación. Y Pablo pudo ver lo que Dios le había dicho, lo pudo ver hecho realidad, y le dijo, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A quiénes los envió? A los gentiles. Versículo 17 primero. ¿Qué dice 17? Librándote de tu pueblo
y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Por eso cuando tú te das cuenta que tu asignación, tú te dan una asignación, o tú quieres hacer algo para Dios y ves que ahí no da resultado, esa no es tu asignación. Esa no es tu asignación. Tú tienes que aceptar tu asignación. Cuando tú tienes tu asignación y cuando caminas en esa asignación vas a dar resultado, vas a dar fruto, las cosas se van a dar, las cosas no se van a dar forzadamente. Pablo predicaba en la sinagoga, todos los sábados predica y enseña a la gente y le mostraba la Biblia, le mostraba la palabra y la gente no entendía. Hay gente que no va a entender porque no está dentro de tu asignación, no está dentro de lo que Dios te ha asignado para ser transformado. Y dice la palabra entonces que Pablo pasó de ser un maestro de la ley, pasó a enseñarles a la gente la gracia de Dios, a enseñarle a la gente lo que nunca había escuchado, la fe. Pasó de las obras a la fe y fue una transformación grande. Fue una transformación grande. Y al final Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera una corona. Y le dijo a Timoteo, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ya yo fui transformado a la imagen de Cristo. Ya yo fui transformado según la voluntad de Dios. Ya yo cumplí lo que Dios me encomendó. Ahora tú tienes que mirar lo que vas a hacer, porque tú estás comenzando tu carrera, tú estás comenzando tu pastorado. Y dice la palabra que Timoteo seguía la instrucción de Pablo, y Pablo le decía, tú sigue la fe, tú sigue la justicia, tú sigue el propósito. Pablo le decía a Timoteo lo que tenía que hacer para ser transformado. Le decía, milita en la profecía. Le decía, tienes que establecer anciano. Le decía, exhorta, redarguye, que ninguno tenga en poco tu juventud. Le empezaba a decir, eso es lo que te va a ayudar para que seas transformado, así como Dios me transformó a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y pueden darle un aplauso al Señor por esta palabra? Colócate de pie, dile, Padre, yo quiero ser transformado según tu voluntad. Yo quiero ser transformado según, Señor, Padre, mi asignación, la asignación que tú me has dado, la asignación, Padre, que tú has escogido para mí, lo que has predestinado. Por eso dice la palabra, Dios nos ha predestinado y ha preparado unas obras para que nosotros andemos en esas obras. ¿Cuáles son esas obras? Es tu asignación, es tu asignación. Hay una asignación para ti, hay una asignación, tienes que aceptarla. Si no la aceptas, no vas a ser transformado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vamos, cierra tus ojos y empieza a decirle, Padre, aquí estoy. Padre, me pongo a disposición de ti. Yo no quiero ser el mismo, la misma de ayer. Yo no quiero ser el mismo del año pasado. Yo no quiero ser el mismo cristiano, la misma cristiana. Yo quiero, Señor, ponerme a disposición tuya. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo transforme en mí? Según tu voluntad, que se haga tu voluntad en mí, que se cumpla tu propósito en mí. Padre, que se cumpla mi destino profético según lo que tú has predestinado, según lo que tú has escrito de mí en el cielo. Como dijo David, mi embrión vieron tus ojos y estaban escritas en tu libro todas las cosas que decías de mí, y todas fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. Padre, en
esta hora, Señor, Padre, yo me pongo a disposición tuya. Padre, yo acepto la asignación que tú me has entregado. Yo acepto la asignación, Señor, para ser transformado según tu voluntad, para caminar, Señor, en tu propósito, para caminar en el destino, para militar en la profecía que se hicieron acerca de mí, Señor. Padre, yo he hecho a un lado, Señor, todo lo que me detiene. Yo he hecho a un lado, Señor, todo lo que impide la transformación, todo lo que me hace estancar en el mismo estado, en la misma condición, todo lo que no ha dejado ser transformado, yo lo he hecho a un lado. Todo lo he hecho por basura, por ganar a Cristo. Todo lo he hecho por basura, por ser transformado según su voluntad, por poder, Señor, cumplir tu asignación. Haz obra de evangelista, le dijo Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. Esa es tu asignación, Timoteo. Esa es tu asignación. Exhorta, redarguye, empieza a corregir, empieza a establecer ancianos, empieza a militar en las profecías que se hicieron. Aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, empieza a ser transformado según mi voluntad, según la voluntad de Dios. El que me transformó a mí te va a transformar a ti. El que transformó a tus padres espirituales te va a transformar a ti, pero tienes que estar dispuesto, pero tienes que aceptar la asignación que Dios te ha dado. Tienes que caminar en esa asignación, ya que se vaya de ti toda comodidad, que se vaya de ti toda excusa, que se vaya de ti todo lo que está deteniendo tu transformación, toda idolatría, todo apego, todo lo que no deja que tú avances en tu asignación, en el propósito de Dios. Hoy se corta, hoy se rompe, hoy se va de tu vida, hoy se va de tu mente, hoy se va lo que no deja fluir, lo que no deja transformarte en una nueva criatura según la imagen de Dios, según la voluntad de Dios, según Cristo, según el poder del Espíritu Santo. Vamos, empieza a decirle: Señor, transfórmame. Transfórmame en tu espíritu. Transfórmame, Padre, en el Espíritu Santo. Transfórmame en tu palabra. Transfórmame, Señor, en la imagen del Dios invisible, como la imagen de Cristo, para ser cada día, Señor, transformados hacia tu imagen, hacia tu presencia, hacia tu voluntad. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por los que van a ser transformados. Y Dios va a establecer su propósito. Dios va a establecer su voluntad en ti y en mí cada día más, para ver su gloria, para ver su maravilla, para ver todo lo que Dios tiene en el cielo, las obras que preparó para ti y para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.